Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Prefieres al Claroscuro. Hoy le doy la bienvenida y le agradezco la presencia al diputado Francisco Sánchez Villegas. Él es legislador en el Congreso local y es una persona a la que le he dado seguimiento durante algunos años, desde que estuvo como funcionario en Parral, cuando estuvo gobernando en aquella ciudad Alfredo del Caballo Lozoya. Lo he visto transitar y la verdad ha puesto un tema muy importante en el Congreso y lo planteó desde hace casi 2 años, a lo mejor más o menos, pero es el asunto del narcoterrorismo. Ese asunto que después el Partido Republicano cabildeó en el Congreso de los Estados Unidos, lo trataron, lo subieron, lo presentaron con John Biden y bueno, llega hasta el tema de que el asunto lo retoma el presidente Donald Trump y es un tema que está justo hoy en el punto más álgido de las relaciones México-Estados Unidos. Diputado, por supuesto, bienvenido, gracias. Mario Héctor, qué gusto saludarte, estar aquí en tu programa para hablar de varios temas, efectivamente uno de ellos el tema del narcoterrorismo, y bueno, agradecerte mucho la invitación para conversar. Sí, bueno, este tema es justamente, ¿de dónde la propuesta? Porque bueno, lo comentamos hace 2 años, se toca este tema, pero ¿de dónde surge ese interés y sobre todo plantearlo? O sea, sabíamos que ya había problemas de violencia, pero esa decisión de decir, vamos a tratar de tipificar el narcoterrorismo como un asunto que puede estar bajo la legislación para modificar el Código Penal. Mira, yo la verdad lo he dicho, que Ciudad Juárez ha sido azotado por los jinetes del apocalipsis. Los 7 jinetes del apocalipsis han lastimado a esta frontera. Los feminicidios, homicidios, extorsión, en fin, una serie de plagas que lamentablemente han generado en esta dinámica fronteriza muchos hechos violentos. Y este trajinar en Ciudad Juárez, pues no ha estado exento de actos que han cimbrado a la opinión pública y a los juarenses y que se han extendido a otras partes de nuestro estado. Recordamos todos en el sexenio de Felipe Calderón, en la llamada lucha contra el crimen organizado, pues Ciudad Juárez fue una zona de guerra. En realidad se colocó como la ciudad más violenta del mundo, pero no era una lucha fratricida solamente entre grupos criminales, sino que se generó una estrategia de estos grupos de generar caos y psicosis en la población civil, con el ánimo de desestabilizar gobiernos y que el costo político de esa guerra se incrementara. Y por eso veíamos asesinatos en restaurantes, en vías públicas, sí, indiscriminadamente a mansalva, yendo en contra de la población civil. Esto lo fueron articulando de una manera más estructurada y hay un hecho en donde la delincuencia organizada mostró que con el suficiente terror podría generar que la autoridad se doblara. Y ese es el famoso Culiacanazo, en donde tú recordarás a través de una serie de acciones que se emprendieron en Culiacán, Sí. Sembrando psicosis y terror en la sociedad, el gobierno federal decidió dar marcha atrás a una acción para detener a un criminal. Sí, cómo no, sí, lo recuerdo. Okay. Yo te pregunto, diputado, ¿no es extremo? Bueno, obviamente tomando todas las situaciones, todo lo que ha sucedido, el contexto, visualizándolo, pero de todas formas no es extremo esta medida de tipificar el delito como narcoterrorismo. No, al contrario, para poder resolver un problema necesitamos empezar llamándolo por su nombre. Y en Ciudad Juárez, pues hemos visto esos acontecimientos y luego un poco más perfeccionados. Hemos visto coches bomba, hemos visto cómo se ha ordenado incendiar establecimientos comerciales, gasolineras, ir en contra de la población civil en el famoso Jueves Negro, desde el Centro de Reinserción Social, para evitar traslados, para generar una fuga de reos, se ordenó ir en contra de la población civil. Lamentablemente ahí perdieron la vida 11 personas, civiles completamente, una mujer embarazada, una jovencita que estaba buscando empleo, un repartidor de Uber, sordomudo, que tenía una niña de 6 años y otra de 6 meses y 10 años. Y la verdad es que a través de estos acontecimientos, pues se ha generado mucha impunidad. Y los grupos criminales han aprendido que pueden hacerlo y que no hay consecuencias. Por eso yo estoy proponiendo tipificarlo y estos hechos se están replicando
con las fosas clandestinas en Nuevo Casas Grandes, con el ataque a través de drones Sí. a Fuerzas Armadas Lo en estaba Guadalupe-Hidalgo. escuchando que está sucediendo en varias partes ya del país. Exactamente. Especialmente en los estados de la frontera norte. Así Ayer es. tocaba en el estado de Tamaulipas en este tema de los drones. Y bueno, Drones. Te quiero preguntar, sin embargo, ¿estás de acuerdo en que alguna parte de la sociedad lo concibe o de alguna forma ve este concepto con escozor, con temor, con incertidumbre, que le genera dudas? Pues mira, indudablemente que es un concepto fuerte que puede simbrar algunas conciencias, pero hay muchos referentes en el mundo, incluso algunos cercanos en Colombia, en Perú, donde el terrorismo ha generado esta psicosis y los grupos criminales han quedado en completa impunidad. Lo que yo planteo es una acción estratégica. Lo primero es retomar esta iniciativa que efectivamente presenté desde el 2022 y que cobra relevancia nuevamente porque el presidente Donald Trump ha firmado ya una orden ejecutiva en la cual ha denominado a estas agrupaciones como terroristas. Y esto no es solamente una declaración política, trae diferentes consecuencias e implicaciones prácticas. Mi planteamiento es mandar una señal positiva desde Chihuahua y decir, a ver, nosotros vamos a tipificar el delito de terrorismo en nuestra legislación penal y una vez que damos esa muestra de disposición para enfrentar un problema común, plantear una ruta para generar un tratado internacional trilateral en el cual participen Canadá, Estados Unidos y México en materia de seguridad. Un tratado de seguridad para América del Norte, en razón de que la dinámica del crimen organizado pues ya no conoce fronteras, tiene dinámicas multinacionales, y en ese sentido, una vez que nosotros damos esta muestra de voluntad, poder generar un esquema de coordinación. Sí, pero estamos preparados, por ejemplo, bueno, tenemos que empezar y bueno, vemos este asunto a nivel macro, pero tenemos que empezar por la casa. Sí. Estamos preparados, está preparado Chihuahua para tener estos movimientos, estas modificaciones a las leyes y sobre todo estar observando el contexto de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo las autoridades también en el gobierno. Mira, yo recuerdo, tú de forma muy gentil al inicio en la presentación mencionabas algunos de mis antecedentes profesionales. Tuve la oportunidad de trabajar en la Fiscalía General del Estado y ahí conocer de manera directa el fenómeno de la delincuencia en todas sus dimensiones y las formas en las cuales se puede atender. Lo que está claro, Mario Héctor, es que si seguimos en la misma ruta, con las mismas acciones, con las mismas estrategias, sin dar un golpe en la mesa, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Y los índices de criminalidad pues, van a seguir a la alza. Y la sociedad va a seguir lamentablemente en un clima de incertidumbre, de inseguridad, de poca paz. Yo lo que planteo es dar un golpe en la mesa, modificar la estrategia de manera contundente y tenemos referentes en el mundo en donde ya vemos que se puede. Cuando hay voluntad, cuando hay disposición, cuando hay manita dura para responderle a los criminales con 10 veces la capacidad de fuerza que demuestren. Y en este sentido yo planteo a estas agrupaciones desde la perspectiva nacional, abrazar a los criminales, darle la espalda a las víctimas, pues no ha funcionado. La fallida guerra de Felipe Calderón trajo consecuencias funestas, tampoco tuvo un resultado positivo. Y en ese sentido me parece que la declaración del presidente Trump es una declaración de intenciones, pero debemos saber leerla y hacer política. Cuando sucede esto, cuando el presidente Donald Trump obviamente pues, retoma este concepto de narcoterrorismo, de considerar a los cárteles mexicanos como narcoterroristas, ¿qué viene a la mente del diputado Francisco Sánchez Villegas? La posibilidad de resolver el problema. En conjunto. Sí, así es, de manera conjunta, coordinada. Ahora, te pregunto, los diputados en el Congreso del Estado, los diputados que participan, los 33 legisladores, ¿qué opinan, qué dicen, qué te han dicho, qué acercamientos han tenido contigo con respecto a este tema? Mira, hay varias, digamos, apreciaciones. La verdad es que creo que hay conciencia de que es un tema que se debe hablar y abordar. Si este tema no se habla en el Congreso del Estado, pues entonces, ¿en dónde vamos a poder discutir este tipo de dinámicas? He encontrado eco en la fracción parlamentaria del PAN para acompañar esta iniciativa. Estoy en diálogo con las otras fuerzas políticas, el PRI, el PT, el Verde, incluso Morena, que no ha tenido
una posición completamente cerrada. Digamos, sí pasaría. Yo veo condiciones para que hay pase. condiciones para que pase, pero sin embargo es importante la socialización del asunto, ¿no? Sí, Digo, eso así es. obviamente es importante para que la gente conozca, sepa de lo que va a suceder en Chihuahua. Por eso he convocado a especialistas en el tema. Estarán representantes de la comunidad de Varón, quienes también padecieron actos de narcoterrorismo verdaderamente dramáticos. Tremendos, exactamente. Sí. Estará el exdirector de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Julián Leizaola, con una experiencia importante, académicos, periodistas, analizando este tema. Me parece que no debe quedarse solamente en las paredes del Congreso del Estado, y a partir de este esquema, poderle hacer frente a estas agrupaciones de manera clara, contundente. Si nosotros le tomamos la palabra al presidente Trump, damos una muestra de buena intención, generamos una estrategia a través de la política diplomática del gobierno mexicano, me parece que podríamos transitar, y ese es el objetivo, a un tratado multilateral en materia de seguridad para América del Norte. Creo que a partir de ahí, la participación de fuerzas de Estados Unidos en México de manera coordinada, concertada, puede ser una herramienta potente para combatir a estas agrupaciones. Ahora, ¿qué tan difícil o complejo puede ser este proceso que tú llevas con tu propuesta? Porque no hay antecedentes en otro estado del país, no hay de alguna forma referente relacionado con una propuesta de esta naturaleza. Mira, lo que sucede es que la dinámica del crimen organizado pues va variando, Mario Héctor. Durante muchos años la exclusividad del crimen organizado estaba centrado en el tema del tráfico de drogas. Básicamente ese era su mercado. El trasiego. Sí, así es. Sin embargo, ahora se ha ampliado a varios rubros el tráfico de personas, que ya incluso es más redituable para el crimen organizado que el tráfico de drogas. Y dentro de las mismas sustancias nocivas, pues se han allegado de nuevas, como es el fentanilo, y a través de otros mercados, como lo es el mercado asiático. Aquí en Ciudad Juárez, hace apenas una semana, se reveló un narcotúnel en la frontera con la clara aquiescencia de las autoridades, es decir, en una zona muy transitada de la ciudad, donde pues, claramente se sabía que ahí estaba, ¿no? Entonces, tú imagínate, Estados Unidos ve ese narcotúnel, ve la aquiescencia de las autoridades, qué tanto no pasaba por ahí de personas, sustancias, todo lo que te puedas imaginar, armas. Y la verdad es que ante esa situación me parece que claramente las autoridades locales, nacionales quiero decir, no han mostrado una disposición completa para resolver esta problemática. Yo creo que hay en esta coyuntura la posibilidad no solo de legislar y que quede ahí en un código penal, sino que sea parte de una estrategia integral para hacer frente a estos grupos y que traiga paz, seguridad, bajar los índices de violencia, homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, que van creciendo y lamentablemente la sociedad pues cada vez se hace más insensible a este tipo de dinámicas y ya se ven como algo ordinario. Comentabas que hay interés ya de la Embajada de Estados Unidos y que de alguna forma pues ya hay alguna comunicación, alguna línea, alguna conexión con tu persona en tu propuesta que estás manejando para el caso de Chihuahua. Ya ha habido acercamiento en donde nosotros hemos planteado que tenemos interés en abordar este tema. Dentro de pocos días, seguramente el designado embajador en México por la administración Trump estará tomando las cartas credenciales para sentarse en nuestro país. Eventualmente de ahí vendrá como consecuencia renovaciones en algunos consulados, posiblemente el de Ciudad Juárez. Y esta dinámica nueva, que debo decirlo, el embajador norteamericano en México es un especialista en materia de seguridad. Entonces me parece que hay un mensaje claro. Más que político, tiene una trayectoria de vida enfocada en el tema de seguridad de manera específica. Sí, que de alguna forma a lo largo de los años Estados Unidos ha marcado como una prioridad, inclusive a veces sobre la actividad comercial y las relaciones internacionales entre países, la seguridad de sus fronteras. Claro. Digo, eso ha sido algo prioritario, entonces me imagino que se va a caminar en la misma línea. Y yo te pregunto, Francisco,
la reacción de los grupos de crimen, ¿no temes por tu vida? ¿No te han amenazado? ¿Qué ha sucedido con esto? Porque, bueno, parece una idea un tanto descabellada. Digo, así a veces lo ve uno de fuera, de lejos. Pero cuando ya estás tú de alguna forma instrumentando las acciones, estás dando pasos, estás convocando a grupos, a asociaciones, pues esto se ve un poquito ya más real. ¿Qué piensas de los grupos de crimen? ¿Qué crees que estén pensando en relación con tu propuesta? Mira, hay una ventaja en lo personal, que los grupos de la delincuencia organizada, cuando generan acciones en contra de actores públicos, muchas ocasiones o en la mayoría de ellas está vinculado a que ese actor público está favoreciendo a un grupo específico o está generando acciones para afectar a otro. Sí, sí. En este caso no hay una distinción, es decir, me parece que no hay... Con todos, contra todos. No hay una distinción concreta Sí. para favorecer o perjudicar de manera específica, y me parece que esa situación debe entenderse en la dinámica política, en el escenario público, más allá de las dinámicas propias. Ahora, yo insisto, mi planteamiento es para quienes atentan en contra de la población civil, para quienes tratan de generar psicosis, caos, una serie de acciones muy específicas que atentan en contra de la población civil. Me parece que incluso dentro de las propias organizaciones delincuenciales, pues hay ciertos códigos, Mario Héctor, y quienes los incumplen o los rompen, que van contra mujeres, contra niños, contra personas que no tienen nada que ver, pues incluso entre esas propias organizaciones hay códigos y hay formas para limpiar a quien cruza esas líneas. Entonces me parece que incluso hasta en ese aspecto podría haber un punto de coincidencia, en el sentido de que mi planteamiento es ir en contra de quien va a generar caos en la población civil. Por ser un tema tan importante, tan álgido, yo te pregunto si ya tienes, si se han comunicado contigo agrupaciones, organizaciones jurídicas, sociales, que también están viendo este tema con preocupación y que de alguna forma a lo mejor se están sumando o quieren participar con tu propuesta. Sí, la verdad es que he tenido una gran respuesta por muchas agrupaciones, sociedad civil, especialistas, abogados. ¿Fuera de Chihuahua? Sí. Incluso en una dinámica regional. Este tema pues tiene mucha resonancia, te decía, el caso peruano, el caso colombiano, donde las dinámicas de terrorismo estuvieron muy presentes, el caso español, con la organización terrorista vasca ETA, en fin, varios aspectos en donde Latinoamérica o Hispanoamérica ha estado envuelta en este tipo de dinámicas. Y, por ejemplo, Mario Héctor, nosotros vemos algunas acciones que se realizan en Medio Oriente, en donde para nosotros pues son grupos terroristas que generan acciones en contra de la población. Pues yo te aseguro que cualquier persona externa a nuestro país ve lo que sucede aquí y ve lo que está aconteciendo en estas latitudes y no hay mucha diferencia. Sí. Esa es la realidad. Sí. Bueno, este tema, por supuesto, vamos a tener seguimiento en relación con el caso de la propuesta del diputado Francisco Sánchez Villegas. Él es diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, está ahora sí levantando la mano para darle o buscar una solución a este problema. Y la otra vertiente por la cual yo invité al diputado a platicar este día aquí en Perfiles al Claroscuro es el asunto de las políticas públicas que tienen que ver con el proceso de la deportación de migrantes, lo que está ocurriendo, y me enteré de que de alguna forma tú metiste un amparo o de alguna forma promoviste un amparo para exigir políticas públicas para el gobierno. Platícanos un poquito de este caso y dónde metes de alguna forma este planteamiento, en qué juzgado, en Chihuahua, en México, ¿dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, efectivamente la dinámica migratoria viene a imponerle a Ciudad Juárez un desafío mayúsculo, tanto por las personas que tienen una intención de cruzar a los Estados Unidos, como por las que están deportando de forma masiva. El presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva también, en la cual ha dispuesto desplegar una serie de acciones para generar estas deportaciones masivas. Y aquí la pregunta es, ¿dónde se realizarán
las deportaciones de personas de países de Centroamérica o de Sudamérica, si van directamente a su país de origen, o si eventualmente México, como sucedió en la administración de López Obrador, se estará colocando lo que se conoce como tercer país seguro. ¿Esto qué implica en los hechos? Que las deportaciones no solo de mexicanos, sino de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, guatemaltecos se estará realizando por Ciudad Juárez. Y Ciudad Juárez, dentro de los 9 cruces fronterizos que tiene el país, de los más importantes, va a recibir el mayor flujo en razón de 2 consideraciones. La primera es por Texas, es decir, al gobierno del presidente Trump se le facilita mucho más hacerlo por Texas. Que además forma parte de los gobiernos del mismo partido. Exactamente. ¿No? Son republicanos. Y el agenda antimigrante está presente. Se le facilita hacerlo por Texas. Sí. Y si tú lo ves del lado mexicano, pues resulta atractivo para el gobierno federal, como ya lo hicieron, elegir a un estado que no es gobernado por Morena para generar este flujo de deportaciones masivas. Por eso Ciudad Juárez tiene ante sí un desafío mayúsculo en serio, porque se ha hablado de 4 millones de personas que podrán ser deportadas, pero además esas 4 millones de personas en muchas ocasiones pues podrán tener récord criminal, incluso, así lo han dicho. Sí. Y eso implicaría pues que no va a ser el mexicano que está trabajando, que se está esforzando, que está tratando de salir adelante, sino eventualmente quien tenga un récord criminal en Estados Unidos y lo van a poner aquí en Ciudad Juárez. En ese sentido, yo he presentado ya un amparo, tengo una sentencia firme, definitiva, en la cual obligo al gobierno federal y al gobierno estatal y municipal a diseñar una política pública. ¿Por qué? Porque la política nacional en materia migratoria realmente es un galimatías, porque el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, pues lo quitaron, lo regresaron, está en proceso. Ya regresó. ¿Qué pasó? Realmente es ridículo lo que está pasando en el Instituto Nacional de Migración. Y si en el ámbito nacional hay un caos en la política migratoria, en Chihuahua no. Y lo que he logrado con esta resolución es que haya el diseño de una política migratoria y de control a deportaciones enfocada específicamente en Chihuahua. Y esta tiene que estar en blanco y negro, tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, tiene que prever una serie de acciones, recursos, mecanismos para la atención de esta problemática, porque lamentablemente el riesgo de que Ciudad Juárez se convierta, perdóname la expresión, en el vertedero del régimen es latente. Sí. Y es lo que nosotros queremos evitar. Pero además creo que debe existir un andamiaje legal y jurídico para de alguna forma sustentar todo este tipo de políticas públicas, ¿no? Que además, bueno, nos habla obviamente de otra vertiente que es muy importante y que de alguna forma también se tiene que empezar a trabajar, ¿no? Para que vayan las acciones concatenadas, claro, en uno y otro lado, tanto por parte del gobierno como de las agrupaciones, asociaciones y toda la gente que por supuesto está interesada en poder participar y ayudar a los migrantes. Sí, es que mira, hay varias dimensiones y a veces se requiere mucha cabeza fría en la atención de estas dinámicas y problemáticas. La posición más fácil es decir, vengan todos, aquí recibimos a todos, aquí los vamos a atender. A ver, el Estado y la Federación no atienden a los juarenses. No hay en este momento servicios públicos más elementales para la población juarense. ¿Lo habrá para los migrantes? Yo veo muchas buenas intenciones en algunas políticas del gobierno federal y del gobierno local, pero poca estrategia y poca dimensión de lo que se viene. Esto es solo el principio, esto es solo el comienzo. Si no aquilatamos la dimensión del problema, me parece que las acciones que se tomen van a estar erradas. ¿Sientes que nos puede rebasar este problema? Claro, ya hablando en plata, claro, por que el supuesto. asunto de la migración, de los deportados, de la gente que estará en tránsito, de la gente que está pendiente con trámites ante el gobierno norteamericano, pues nos va a rebasar en los problemas. Claro, es que tú tienes aquí, pues digamos, se te juntan 2 dinámicas. Las personas que vienen, que no van a poder pasar, muchas ya están aquí, y ante esta incertidumbre se quedan, regresan, buscan una casa, buscan un empleo,
se insertan en la dinámica social, se insertan en grupos de delincuencia, porque son finalmente carne fácil para esos grupos. Y tienes la dinámica de las deportaciones de nacionales. Y luego ahí dice nacionales con antecedentes criminales o sin antecedentes criminales. De colombianos, de peruanos, de argentinos, o por otro lado, de personas que han huido de dictaduras. Yo por eso los separo, venezolanos, cubanos, nicaragüenses. ¿Qué sucede si las deportaciones de venezolanos, cubanos y nicaragüenses se dan por México? Los vamos a mandar a regresar a las dictaduras, a esos regímenes sangrientos y dictatoriales. Me parece que ahí es donde no aquilatamos todo este problema, y lo que está claro, dispuesto absolutamente, es que el presidente Trump va a realizar deportaciones masivas. Sí, hablaste de omisiones, o en tu narrativa has manejado el asunto de las omisiones graves a los derechos humanos de no solo de los ciudadanos juarenses, sino también de los migrantes. Platícanos un poquito cuáles podrían ser esas omisiones graves de las que tú hablas. Pues es que mira, a ver, el juarense de a pie está pensando en llegar a fin de quincena y se la juega diariamente, se levanta a las 5 de la mañana, busca llevar el pan para su familia, en situaciones adversas, sin servicios públicos de calidad, en calles hechas garras, con inseguridad permanente, con un clima bastante desafiante. Y a eso le añades un factor adicional, que es la dinámica migratoria atípica, porque Ciudad Juárez es una urbe migrante propiamente, pero con una dinámica migratoria específica, y las deportaciones masivas que vamos a estar recibiendo. Me parece que en esa situación ahorita puede haber mucha algarabía de los entes de gobierno por estar presentes y dar atención y visitar los albergues que se han dispuesto, pero me parece que esa euforia va a durar poco. Y luego a los juarenses se les va a caer el problema. Entonces, a mí me parece que por eso hablaba de los jinetes del apocalipsis que han azotado a Ciudad Juárez. Pero además has hablado de la visión apocalíptica, ¿no? Traes una visión apocalíptica que de repente mucha gente ya fuera de lo que es pues la relación política institucional, ¿verdad? A veces en el trato que tenemos los periodistas con gente del gobierno, con diputados, con funcionarios, a veces comprendemos ciertas cosas, pero mucha gente que está del otro lado, mucha gente que, muchos ciudadanos, como que se les hace muy extremo hablar de esta visión apocalíptica. Pero es una realidad. O sea, los feminicidios, homicidios, secuestro, extorsión, actos narcoterroristas, flujos migratorios, pues son una realidad, la verdad. Y lo padecen los juarenses de a pie. Me parece que en ese esquema también viene un desafío en materia económica. ¿Qué sucede con toda la dinámica de personas de Ciudad Juárez que de forma ordinaria trabajan en El Paso, Texas, sin un estatus migratorio que les permita trabajar allá? Entonces, eventualmente eso también podrá complicarse, y la economía de la frontera en buena medida está sustentada por esas dinámicas. Entonces, creo que vienen tiempos recios que hay que aquilatarlos, hay que dimensionarlos, hay que anticiparlos, y hay que prever y tomar decisiones certeras con la cabeza fría, a veces difíciles, pero hay que tomarlas porque las autoridades locales fueron electas para proteger a los juarenses, a los chihuahuenses y a los mexicanos en principio. Sí. Diputado Francisco Sánchez Villegas, obviamente ya para cerrar esta entrevista, cómo manejar esos dos temas tan importantes, tan álgidos, uno, lo que es el asunto del narcoterrorismo, el otro, el asunto de las deportaciones, el problema de la crisis humanitaria que se puede dar con el tema de los migrantes. ¿Cómo manejarlos, cómo llevarlos en el Congreso del Estado? Y sobre todo también hablar de si hay tiempos fatales, legales, todo esto, porque son temas pues muy importantes que están ahorita en el top de los asuntos de la agenda política, no solo de México, sino de los dos países, ¿no? A nivel internacional. Lo que sucede es que el mundo cambió, Mario Héctor, con la llegada del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Hay un golpe de timón importante en varios rubros. Y me parece que en México no hemos logrado entender lo que eso representa. Y lamentablemente tenemos a un gobierno federal que está del lado equivocado, me parece. Se ha puesto del lado de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de China,
Y eso evidentemente altera las dinámicas con tu principal socio comercial. El 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. Evidentemente, si tú tienes guiños con China para blanquear algunas mercancías y vía el tratado luego introducirlas a Estados Unidos, no combatir el fentanilo de manera directa, decir que aquí no pasa nada y tratar de ocultar el problema, tener narcotúneles en la frontera, porque seguramente no es el único, con la quiescencia de las autoridades, pues genera una relación tensa entre Sí. México y su principal socio comercial y la principal potencia del mundo. No lo aquilatamos, pero Ciudad Juárez en este momento pues es frontera de la principal potencia económica, militar, política, cultural de la orbe. Y ante esa situación me parece que debemos ser lo suficientemente pragmáticos, despojarnos de ciertas ideologías trasnochadas que no sirven para nada y pensar en cómo aprovechar esta nueva dinámica, porque el mundo está en este momento discutiendo, por ejemplo, de inteligencia artificial, está discutiendo de las dinámicas de mercado global, y aquí andamos pensando pues, realmente en problemas pírricos para la dimensión de los desafíos que tenemos enfrente. Creo que se vienen tiempos complejos, pero también en tiempos de crisis, en tiempos desafiantes, es donde nuevos liderazgos pueden hacer frente a este tipo de problemáticas y los chihuahuenses estamos forjados en la adversidad, los juarenses más que nadie, y creo que finalmente el resultado será positivo, aún con un diagnóstico bastante apocalíptico. Diputado, pues la verdad, gracias por estar este día platicando acerca de estos temas tan importantes con nosotros. La verdad, te damos las gracias y vamos a estar pendientes del desarrollo de lo que va a suceder en los próximos días, semanas, quizás meses, lo que viene para México y lo que viene particularmente para Chihuahua y para Ciudad Juárez. Gracias por estar con nosotros en Perfiles al Claroscuro. Gracias. Muchas gracias, Mario Héctor. Corte. Okay. Sale, vale. Ok.